Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para el que no me conoce, soy Ayrton. Antes que nada quiero agradecer por la cantidad de comentarios buena onda que me hicieron en los anteriores videos, que los voy a estar mostrando por acá. Esto la verdad me indica a mí que el objetivo que yo tengo para estos videos se está cumpliendo, que es básicamente el de brindar información útil, rápida y sin hacerlos perder el tiempo. La verdad posta, me encantan esta clase de comentarios. Ojo, también los que me critican me ayudan a seguir creciendo y a saber qué se esperan de estos videos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Aparentemente Uppool, una de las tantas pool chinas, dijo que iba a dejar de brindar servicios de farmeo de Chia este 17 de mayo. O sea, hoy mismo, a la fecha en que estoy publicando este video. La verdad no sé si ellos lo informaron días anteriores o lo informaron directamente hoy mismo. Che, ¿sabes qué? Voy a cortar todos los servicios. ¿Cuándo? Ayer. Pero bueno, era de esperarse que cuando se venía el nuevo pooling protocol, las pool chinas se iban a abrir. Ojalá alguien me lo hubiera dicho. Estas personas diseñaron un software específico para conectarse a su pool y ahora que Chia va a lanzar estos plots comodines, ese software va a quedar obsoleto. Así que tranquilamente lo que pueden hacer los chinos es agarrar lo que tienen, tuyo, mío, de todos, y meterse bajo una piedra. La realidad es que en mi opinión, cuando estas personas se den cuenta de que la gente se está empezando a ir de la pool para empezar a plotear para el nuevo protocolo, van a agarrar lo que tengan y se van a ir. Y en realidad no hay ningún contrato explícito que diga que te tienen que pagar tal monto. O sea, y ellos se quedan con tus Chia directamente, tampoco es ilegal. Vamos a chequear el comunicado oficial adentro de la página de Uppool. Bueno, entramos en la página oficial de uppool.com y obviamente nos va a aparecer en lenguaje chino, así que lo vamos a traducir al español. Y acá vemos que dice: anuncios sobre la interrupción del servicio de... Tarán, tarán. Entramos a la noticia y dice: Uppool detuvo el servicio del grupo de minería de Chia a las 12 del mediodía del 17 de mayo de 2021. Todas las transacciones iniciadas antes de las 12 de este 17 de mayo han sido procesadas. Los usuarios con activos superiores a 0.2 XCH tendrán prioridad para abrir el canal de retiro. O sea que si no llegaste al 0.2 XCH, ¡poing!, inicie los retiros lo antes posible, antes de las 24 del 18 de mayo. Ah, bueno, más abajo dice que a las 24 horas del 18 de mayo el límite mínimo de retiro se va a ajustar a 0 y todos los activos se pueden retirar si son inferiores a 0.2. El canal de retiro se cerrará a las 24 horas del día 21 de mayo. En resumen, si tenés más de 0.2 Chia, retiralos ahora que vas a tener prioridad. A partir de las 24 horas del 18 de mayo, ese límite lo van a bajar a 0 y aparentemente se podrían retirar todos los activos antes de que esta pool cierre sus servicios. Tener en cuenta que el canal de retiro se cierra el día 21 de mayo a las 24 horas y ya no se va a poder realizar retiros. Hablamos un poquito de las noticias. Al final, esta fecha aproximada que nos había dado Bram, que en realidad no hizo un comunicado oficial el 17 de mayo, vamos a alargar los plots, sino que tiró por ahí más o menos el 17 de mayo. Bueno, esta fecha ya el equipo de Chia dijo que no va a llegar a soltar este protocolo. Así que más o menos tendríamos que esperar a fines de mayo según ellos. Esta es otra fecha aproximada. He visto que muchos han compartido unas especies de pools que salieron con aparentemente el nuevo pooling protocol. Déjenme decirles amigos que esto la verdad no digo imposible porque nada es imposible, pero es muy poco probable. ¿Por qué? Porque el equipo de Chia todavía, primero, que no largó los nuevos plots, y segundo, que una vez que largue los nuevos plots, con ellos va a largar la documentación para crear las pools. Esto quiere decir que si ustedes ven un pool ahora que promete funcionar con los nuevos plots, en realidad es solamente una página en internet, un HTML que dice próximamente. Esto nos lleva a pensar también otras cosas. Si el nuevo protocolo va a estar listo para fines de mayo y recién ahí el equipo de Chia va a alargar el código para crear las pools, yo calculo que para mediados de junio estaríamos recién farmeando en una multipool. Esto de multipool sí está en lo oficial, no es un invento mío. Así que nada, tranquilos. Yo por mi parte sigo farmeando solo, a ver si cae un Chia de la nada. El universo me ayuda, por así decirlo. Y bueno, si no se da, esperaremos al protocolo. Y ahí sí nos metemos con todo. No hice un video en estos días porque la verdad no había nada grosso para contar sobre Chia. Pero bueno, apenas tengamos noticias de algún cambio, lo primero que hago es plasmarlo acá. Aprovecho para invitarlos a nuestro grupo de Telegram, que estamos constantemente charlando temas relacionados sobre Shiba, sobre Chia, sobre minería, criptomonedas en general. Y si no funciona esto de Chia, en cualquier momento sale una asociación ahí para saltar un banco o vemos qué hacemos. También si querés te puedes suscribir a este canal si todavía no estás suscrito y obviamente darle a la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video. Muchas gracias por ver este video. Les mando un gran abrazo. Hasta la próxima. It's hard, I've been scarred from now fighting. Waking up, stomach is starved, I keep grinding. 6 a.m, life isn't hard, I keep reciting. It feels like I might fall apart, I keep trying. Sun's coming up and the glare is so blinding. I'm sick of hearing and seeing.